Cantábamos recién, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y los invito a leer, este es el título del mensaje de hoy, ¿quién nos separará del amor de Dios? Los invito a leer Romanos capítulo 8 y vamos a leer desde los versículos 28 al 39. Romanos capítulo 8, del 28 al 39. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y anoté algunas razones, vamos a ir muy rápido, algunas razones por las cuales creo que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. La primera razón es que Dios es justo. Dios es justo. Y esa justicia de Dios es una justicia que no puede ser alterada. Si hablamos de justicia, últimamente tenemos unos cuestionamientos terribles. Que si este juez hizo esto, que si el otro juez hizo el otro, que si este es amigo de aquel. Pero esto pasa desde siempre. En los salmos tenemos también gente que se queja de los jueces que no hacen la justicia como debiera ser. Sin embargo, Dios es justo y de una justicia verdadera y buena. Dios es justo. Hasta en nuestro libro de Martín Fierro, Los consejos del viejo Vizcacha, ¿qué decir? Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, siempre es bueno tener un pariente a ir a rascarse. Siempre estuvo cuestionado el tema de la justicia, pero la justicia de Dios es verdadera justicia. Dice Romanos, el mismo libro que estamos leyendo, habla mucho sobre la justicia. Por cuanto todos, Romanos 3:23. Lo busco para no decir. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la justicia de Dios.
Dios no puede ver el pecado y lo condena. Pero estamos hablando también del amor de Dios. Y la justicia de Dios se vio satisfecha cuando alguien pagó por mi pecado. La justicia de Dios se vio satisfecha por Él mismo, por su amor. Dios es justo, también Dios es amor. Y para resolver ese problema, Él pagó por mí, Él pagó por nosotros, enviando a su Hijo a la cruz del Calvario. Dios es justo, condena el pecado, pero Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Fíjense ahí donde leíamos recién, versículos 33, el que no escatimó, 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. La primera razón por la cual creo que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios es porque Dios es justo y tiene una justicia que no puede ser alterada. Y pensé para cada punto en una partecita, un texto del Salmo 23. Dios me guiará por sendas de justicia. Dios me guiará por sendas de justicia. Dios es justo, una justicia que no puede ser alterada. En segundo lugar, Dios me ofrece un perdón que no se puede cambiar. Cuando Dios me perdona y se olvida. Yo perdono, pero acordate que, ¿no? ¿Somos así o no? Decimos que perdonamos, pero mirá que vos la otra vez, ¿te perdoné o no te perdoné? Dios cuando nos perdona en serio. Una vez conté un ejemplo que contaba Billy Graham, un gran predicador, de un joven que había vivido bastante desordenada su vida, haciendo sufrir a los padres, y terminó en la cárcel. Y allí en la cárcel tuvo tiempo para pensar y ver todo lo que había hecho, cumplió su condena y llegaba el día que salía de la cárcel. Y entonces dijo, ¿qué me van a decir en casa? ¿Cómo será el recibimiento de papá y mamá? ¿Me querrán de vuelta? Entonces se le ocurrió una idea y dice, miren, yo salgo tal día de la cárcel, voy a tomar el tren que pasa justo por atrás de la casa donde vivimos. Si hay perdón, si me quieren recibir, cuelguen una sábana blanca. Cuelguen una sábana blanca. Y entonces, bueno, llegó el día de tomar el tren y hasta charló con algunos de los que iban en el tren también de lo que estaba por pasar, y allá se fue con el tren. Cuando llegó a la casa, nadie lo podía creer. Había sábanas, toallas, ventanas, árboles, toda la casa de blanco. Así es el perdón de Dios. Y Él no cuelga una toalla blanca. Él puso a su Hijo en la cruz para pagar con nosotros. Ese perdón nadie me lo cambia. Cuando Dios perdona, como decíamos antes, justifica, pero también cuando perdona, absolutamente nadie me puede sacar de allí. Confortará mi alma. Ese es el Dios maravilloso que tenía David. Confortará mi alma. Sendas de justicia, confortará mi alma. Pero también, en tercer lugar, yo creo que nadie me puede apartar del amor de Dios, porque Él me da una paz que no puede ser estorbada. Nadie puede molestar la paz que el Señor me da. Cuando terminó la guerra del 45, poco tiempo empezaron a hacer muchas cosas, entre ellas un concurso de pintura para
mostrar mediante el arte lo que era la paz. Y bueno, se hizo el concurso de pintura y allí presentaron una gran cantidad de cuadros y uno iba por la galería mirando y estaban acomodados, el último era el primer premio. Y allí iban caminando y se veían hermosos paisajes, se veía gente abrazándose, manos que se tocaban, corazones, bueno, infinidad de cosas. Pero cuando iban llegando al último cuadro, decían, ¿qué pasa? Está todo oscuro ese cuadro, ¿qué es eso? El cuadro era una terrible tormenta, en el medio del mar. Pero lo único que se veía en el cuadro, aparte de la tormenta, el viento, la humedad, la lluvia y todo lo que había, un pequeño hueco en una piedra, un rayo de luz que pegaba ahí, y una paloma alimentando a sus polluelos. Así es la paz de Dios. A veces decimos, ¿por qué Dios no pone paz? Que si no oraban por terroristas y demás, por todos los líos que están haciendo. ¿Por qué Dios no nos da esa paz, que todo sea un parque hermoso donde podamos disfrutar? Dios nos da esa paz, que en el medio del peor lío que estemos, podemos estar seguros que Él nos está sosteniendo, que Él nos está librando, que Él nos está dando calor y refugio. Esa es la paz que Dios nos da. No una paz donde todo ande bien y todos seamos bonitos, sino una paz en el medio del peor de los líos. Había un misionero que se llamaba Don Francisco Logra, y una de las cosas que él hizo fue la primera vez que me enteré, sé de muchos coches misioneros, pero él inauguró la lancha misionera y trabajaba en Paraguay por los ríos con una lancha. Y se había conseguido unos papeles allí que lo nombraban como notario o escribano, y entonces se apuraba a ir a los lugares donde sabía que iban a hacer algún bebé, porque a veces lo mataban o no lo atendían. Entonces él, con la excusa de que lo había notado, les ponía un poco de miedo y logró salvar unas cuantas vidas. Y andaba con esa lancha y seguro que a alguien molestó. Y dice que una noche, como tantas otras, puso la pava para el mate, tenía algunos que lo ayudaban, y todavía no sabe por qué se le ocurrió levantar la tapita de la pava, en vez de servir directamente, levantar la tapita. Y allí había uno de los peores, cositas rojitas, uno de los peores venenos que se conocía. Cuando Dios te da paz, te cuida de cualquier cosa. Si estás sirviéndole a Él, si estás concentrado en Él, Dios te salva y te cuida en cualquier momento. Una paz que no puede ser estorbada. Cuarto lugar, creo que nadie me puede apartar del amor de Dios, porque Él me da una fuerza que no puede ser debilitada. Él me da una fuerza que por más que pase el tiempo, la voy a seguir teniendo. ¿Se acuerdan de Moisés? 120 años y hasta el último día Dios le dio la fuerza para poder estar dirigiendo a su pueblo. Moisés empezó a los 80, llegó a los 120, todavía podía sus ojos ver allá a lo lejos la tierra prometida, todavía podía levantar sus manos para, en la guerra, hacer que su pueblo fuera ganando. Una fuerza que no puede ser debilitada. Y el texto que elegí es: tu vara y tu callado me infundirán aliento. A veces he escuchado decir que la vara o el callado sirven para castigar. Yo creo que no. La vara y el callado de Dios. La vara sirve para defenderme. Cuando viene alguna fiera o algo que no conviene, el pastor se pone adelante y con ese palo empieza a garrotear para todos lados para salvar a sus ovejas. El callado es ese palo que tiene un gancho en la punta. Si la oveja se mete en un lugar que no conviene y se hace difícil, con ese gancho le agarra el pescuezo
y la saca de cualquier lado peligroso que esté. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, una fuerza que no puede ser debilitada. Y tal vez nosotros como ovejas, bueno, no sé si nos metamos en tantos líos como en medio del campo, pero ¿cuántas veces caemos en un pozo de depresión? ¿Cuántas veces nos agarra esa depresión? Necesitamos a alguien que nos agarre y nos saque. Dios hace eso por nosotros ahora. Dios nos da una fuerza que nadie puede debilitar. Podemos estar rodeados de enemigos, sin embargo el Señor está cuidándonos, nos está alentando, nos alienta a ver que Él tiene con qué defendernos, nos alienta a ver que Él tiene con qué rescatarnos de donde nos hayamos metido. Nada ni nadie me podrán apartar del amor de Dios. Un refugio que no puede ser movido. Un refugio que no puede ser movido. Estás en las manos de Dios, nadie te puede mover de allí. ¿Se acuerdan del ejemplo de las dos casas? Uno construyó sobre arena y vino el mar y barrió con todo. A veces cuando vamos para algún paseo por la costa y no sé, me acuerdo de Mar del Plata, me acuerdo de Mar Chiquita, de Santa Clara, ¿cuántos lugares hay en que edificaron donde no debían? Me pareció todo muy lindo por 2 o 3 años, pero el mar hizo su trabajo y empezamos a socavar los cimientos hasta que todo se vino abajo. ¿Cuántos lugares hay? Un señor me llevó la otra vez a Mar Chiquita y me dice, te voy a mostrar unos lotes que tengo. Y bueno, fuimos y al lado de la playa estaba la calle y ahí nomás la playa. Y me dice, mirá, ¿ves allá 2 cuadras para adentro? Ahí compré yo. El mal lugar. El mar se había comido todo. Pero cuando edificamos donde debemos, cuando edificamos sobre la peña, sobre el lugar seguro, nada ni nadie nos puede mover de ahí. Cuando el Señor nos lleva junto a aguas de reposo, es para darnos descanso. Un refugio que no puede ser movido. ¿Dónde edificas? Tal vez edificaste sobre Cristo una parte de tu vida, pero estás edificando otros lugarcitos en lugares donde todo tiembla. Si edificas en Cristo sobre la peña, quédate ahí. Quédate ahí. Es un refugio que nadie te va a poder mover. Nadie te va a apartar del amor de Dios si edificaste donde debes. En sexto lugar, nada me podrá apartar del amor de Dios, porque Él me da un gozo que no puede ser descrito. Cuando tengo el gozo que el Señor me da, absolutamente nadie me va a cambiar. Y el ejemplo quizá que damos siempre. ¿Se acuerdan de un tal Pablo y un tal Silas? Estaban en el calabozo del fondo, castigados, seguramente humedad, las manos con cadenas, los pies seguramente en el cepo, incómodos por donde se lo mire. Sin embargo, el gozo que ellos tenían provocó cantar, provocó un testimonio para todos los demás presos, provocó un testimonio para el carcelero. El gozo que da el Señor, aún en las peores circunstancias, es indescriptible. ¿Quiénes son estos que cantan? Dirían los otros presos. Y el cambio de actitudes que lograron con ese gozo fue que cuando el carcelero se iba a matar porque dijo se fueron todos, los demás se hubieran quedado.
quizá tampoco sabían por qué se quedaron, pero el gozo de Pablo y Silas había sido contagioso. El carcelero, quizás uno de los hombres más rudos que podían haber allí, termina invitándolos a su casa y creyendo él y toda su familia. Cuando el Señor nos da su gozo, nadie nos puede apartar de su amor. Séptimo lugar, Dios me da una esperanza que no puede ser defraudada. Tenemos la esperanza puesta en el Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. ¿En qué centrás tu esperanza? No solo está temblando la situación internacional, digamos, en la parte de terrorismo, de peleas, sino también está temblando todo lo económico. ¿En dónde está tu esperanza? ¿Compraste dólares? ¿Compraste oro? ¿Compraste ladrillos, departamentos? ¿En dónde tenés tu esperanza? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu ahorro? Si tenemos tesoros en el cielo, nadie nos va a defraudar. Tenemos puesta nuestro ahorro, nuestro capital en el mejor lugar. Nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Octavo lugar, nada ni nadie me puede apartar del amor de Dios, porque Él me da una provisión que no se agota. Una provisión que no se agota. Y el salmo que estamos leyendo, comparando, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Lo crees? Tengo dos ejemplos. Y son de ahora, de hace poquito, de ahora 20, 30 años. Había un matrimonio en la iglesia de Flores, ahí en Casa Boyacá, que bastante anciano ya, y el hombre trabajaba en un garaje y lo tenían muy mal, o sea, no le pagaban y demás, y había veces que estaba tecleando por donde se lo mirara. Y bueno, llegó un domingo y ya le debían como de hacía 15 días, se miró con la señora y le dijo, no hay un peso. ¿Qué hacemos? Y bueno, la señora le dijo, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Pero si vamos a la iglesia, no tenemos nada. Vamos a la iglesia. Y ahí vinieron los dos a la iglesia Flores, yo estaba ahí en ese momento. No habían entrado a la iglesia, que un hermano había sacado un sobre, le dice, tengo esto para ustedes desde la semana pasada que se lo quería dar. Una ayuda. Tenía para comer un mes entero con lo que este hermano había puesto ahí. Dios hace las cosas de maneras increíbles. Nada me faltará. Aún en el peor momento, Dios te está dando. El otro ejemplo es el director que en este momento es el director de Palabra de Vida, Andrés Fernández Paz, allí en Monte. También habían comenzado con Mirta, su esposa, a servir al Señor. Y también tenían sus dificultades. Hasta que un día Mirta a la mañana le dijo, mirá, hoy no hay nada para comer. Vamos a pedir algo, no sé si era pedir o sacar fiado, no sé cómo era la cosa. Y Andrés le dice, no, vamos a orar y vamos a esperar en el Señor. Y Andrés fue a hacer sus cosas. Cuando llegó al mediodía,
un olorcito a churrasco había en la casa y dice, me hizo trampa. Fue a pedir prestado, fue a arreglar algo a algún lado. ¿Cómo puede ser esto tan rico que estoy oliendo para comer? Y cuando se enteró de la verdad de no, y yo dudaba, le habían vendido un producto en el almacén. Y cuando Mirta fue a abrirlo, estaba todo malo. Se lo habían vendido en mal estado. Así que se había ido al almacén y le había dicho, escúcheme, mire, esto está mal. No se haga ningún problema, acá le devolvemos. Y ahí hubo para asado, para comer y para todo lo demás. Por ahí a último momento, a veces temblamos, ¿no? Cuando el Señor llega ahí a último momento. Pero tenemos su promesa de una provisión que no se agota. Tenemos su promesa de que nada me faltará. ¿La creemos? Y la última, creo que nada ni nadie podrá apartar del amor de Dios, porque Él me ha dado una herencia que no puede ser tocada. A veces alguien recibe una herencia y cuando va a averiguar resulta que los abogados se comieron la mitad y otro que pasó primero se llevó la otra parte y la herencia se diluyó. Pero nosotros tenemos una herencia que nadie ni nada nos podrá quitar. Y esa herencia es un lugar. Dice que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y dice más, está preparando nuestro lugar. ¿Tenés tu libro? ¿Tenés tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Tenés tu nombre escrito en ese libro? Nada ni nadie te puede sacar el lugar que Dios te está preparando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para acercarnos ahora a la mesa del Señor, hagámoslo pensando que nada ni nadie nos puede apartar de ese amor, pensando en lo que costó, pensando en Dios poniendo a su Hijo en la cruz para salvarnos.